Hola hermanos, ya que es el mes de marzo, debemos de comenzar a tener un enfoque en nuestras mentes para prepararnos para las fiestas de primavera. La Pascua este año va a ser el viernes 15 de abril. Eso significa que el jueves en la noche, o sea, la noche anterior del viernes, en el 14, en la caída del sol, es cuando comienza la Pascua. Y ese día jueves, a través del día, es el día de la preparación. ¿Y preparación para qué? Bueno, para asegurarte de que no haya levadura en tu casa y tener todo listo para la celebración de esa noche. En esa tarde y la noche se deben congregar personas que tengan una manera de pensar similar. No tienen que ser todos necesariamente de la Iglesia de Dios. El día que sigue es un día de gran solemnidad y es el primer día de pan sin levadura. Y si lo analizas, después de tener 6 meses sin tener ningún día santo, este año, el 14 de abril, en la caída del sol, debes tener tu casa, tu carro y tu trabajo sin panes de levadura y debes tener todo planeado para lo que vas a hacer el viernes y el sábado, que es el primer día de panes sin levadura. En lo particular, yo prefiero quitar todos los panes que tengan levadura de mi casa unos días antes en preparación para que no vayan a haber errores. Y paro de consumirlos tanto en el trabajo como en el carro y los limpio para que no quede nada. Y bueno, es que hay que tener un enfoque mental especial para poder apreciar y celebrar este gran día. Porque Jesucristo sufrió mucho para que algún día nosotros seamos como Él es. Y podemos ver esto en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Pero bueno, el regreso a la Pascua es una noche donde debemos observar, o mejor dicho, analizar si estamos en la fe, como lo dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que tener en cuenta que Jesucristo está dentro de nosotros. Muchos de los integrantes de la continuación de la Iglesia de Dios no tienen una congregación, así que trataré de darles unas instrucciones de cómo celebrar esta fiesta. Primero, unos días antes en preparación, consigue pan sin levadura. Es más, puede ser matzah, el mismo que utilizan los judíos. No importa el que compres, el requerimiento es que no puede tener levadura. Así que cuando compres algo, mira la lista de ingredientes para asegurarse que no tenga ningún tipo de levadura. También consíguete una botellita de vino rojo. No utilices jugo de uva, ya que Jesucristo ni los apóstoles ni nadie en la iglesia al principio utilizaba este producto. La concentración de alcohol en estos vinos será del 10 al 12%. Vinos de concentración del 18% más no se deben utilizar. Asegúrate de preparar las ordenanzas temprano en el atardecer, antes de que la noche caiga. Asegúrate de que el cuarto está organizado, limpio y ten preparado pan sin levadura y una copa por persona por cada persona que está en el cuarto. Vas a poner un chorrito de vino en cada copa alrededor de una cucharada. Asegúrate de cubrir cada copa con una servilleta blanca. En celebración de la Pascua del Nuevo Testamento, haz que todos los integrantes ingresen al cuarto en silencio al cuarto preparado. Y el varón de la casa o el que está encargado dirigirá el servicio. Personas que no están convertidas y que no están bautizadas no deben participar. Tampoco antes, en el medio o al final del servicio no debe haber conversación innecesaria o bromas o algún tipo de distracción.
Recuerda que esta es una de las celebraciones más importantes de todo el año. Los niños o jóvenes que no están bautizados, ellos pueden ver pero no pueden participar. Recuerda que es necesario tener listo una ponchera y toallas para lavar y secar los pies. Recuerda que algunas personas tienen alergias al trigo o al gluten. Si ese es el caso, ten pan sin levadura que no tengan esos elementos. Recuerda, va a ser una cantidad menor de pan y una cantidad menor de vino que cada persona va a consumir. Una vez que todos estén sentados y que el sol haya caído, el servicio puede comenzar. Como las personas van llegando, es la costumbre leer Salmos 22 e Isaías 53, que profetizan lo que le iba a suceder a Jesucristo. El servicio de la Pascua debe comenzar el día 14 en la caída del sol de los meses bíblicos de Aviv o de Nisan. Comienza este servicio sin oración. Este servicio es muy importante porque estamos reflexionando sobre el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Sin embargo, también es un servicio muy alentador porque revela el amor de Dios por su pueblo. Y es que se nos ha dado este recordatorio anual de la gloriosa victoria sobre el pecado que es nuestra por el sacrificio del unigénico Hijo de Dios. Esta celebración es solo para miembros que son bautizados y es un evento anual. Eso lo puedes ver en Éxodos capítulo 12, verso 6 y también puedes leer el verso 14 que dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno. El hecho de que tú participas en ese servicio, tú estás expresando tu fe en Cristo, en su muerte, y también estás renovando tu compromiso de permitir que Jesucristo viva en ti. Además, a diferencia de otras celebraciones bíblicas, si usted cumple los requisitos para poder celebrar la fiesta, pero no puede hacerlo en el momento prescrito debido a que hay una enfermedad o está de viaje, puede celebrar una segunda Pascua 30 días después. Una vez más les recuerdo, al participar en ese servicio, estás expresando tu fe en la muerte de Cristo, que murió por nosotros, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y renovando el compromiso que tenemos con Jesucristo, de que éste viva su vida dentro de nosotros. La Biblia es clara que a través de la muerte de Jesús podemos ser santos y sin mancha ante los ojos de Dios. Tal como nos lo dice Colosenses capítulo 1, verso 22. El servicio de la Pascua nos recuerda a nosotros el sacrificio de Cristo y su plan para nosotros. Es más, Jesucristo enseñó que, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto está en Mateo 18, verso 20. Algunos se refieren a la noche de la Pascua como la cena del Señor, pero no es una cena. Es más, esta idea de la cena parece que causó problemas en los días del apóstol Pablo, y él escribió: Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Y esto está en 1 Corintios capítulo 11, verso 20. El apóstol quería que las personas comieran en casa si tenían hambre. Y por eso tiene el comentario en el verso 34. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa. La Pascua no es una cena, es un servicio. Ahora, aunque algunos llaman la toma de los símbolos comunión, y bueno, los símbolos del pan y el vino representan la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, según 1 de Corintios capítulo 10, verso 16. Jesús se refirió repetidamente a toda esta noche como la Pascua.
Sugiero que leas Lucas capítulo 22, versos 8 al 16, y en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al 32, nos da un mejor entendimiento el por qué uno renueva su compromiso cada año con el Padre y su Hijo, pero nos advierte que debemos hacerlo de una forma que sea aprobada por Dios. Ahora, en Juan capítulo 13, nos informa que después de que Jesús y los apóstoles tuvieron su cena, hace 2000 años, o más o menos, fue cuando él hizo el lavado de los pies. Y hago ese hincapié porque si la cena fuera la Pascua, entonces el lavado de los pies no sería parte de esa Pascua. Pero al contrario, Jesús implementó los símbolos y prácticas de la Pascua cristiana. El lavado de los pies muestra humildad. Y noten que inclusive los seguidores de Jesucristo necesitaban sus pies lavados. Podemos leer eso en Juan 13, verso 10. Leamos las instrucciones que Jesucristo dio, comenzando en Juan 13, verso 2. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Jesús le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Comprenda que la mayoría de los que profesan a Cristo no involucran el lavado de los pies a pesar de que Jesús les dijo a sus seguidores que lo hicieran. Y hay evidencia en la historia de la iglesia que la práctica del lavado de los pies era practicada en la iglesia por los primeros cristianos. Si los participantes son 2 o más personas, lávense los pies los unos a los otros. Por eso es muy importante tener poncheras o sartenes listos y las toallas para limpiar antes de comenzar el servicio. Si son 4 o más personas, cada sexo, los hombres y las mujeres pueden estar en cuartos diferentes y pueden lavarse los pies allí.
Si estás solo, puedes considerar lavarte tus propios pies. Ahora hablemos del pan. Jesucristo explicó antes de la primera Pascua cristiana que Él era el pan de vida. Ahora leeré Juan capítulo 6 versos 32 al 40. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Ciertamente Jesucristo toma el pan, y bueno, era todo el pan entero, y lo comparte con nosotros. Es más, el apóstol Pablo explica en Primera de Corintios, capítulo 10, versos 16 al 17. Cuando Jesús partió el pan, cada pieza individual se volvió única. Todos tienen una oportunidad única en el reino de Dios. Sin embargo, al participar en el pan, también nos convertimos en un solo cuerpo. Y es que Jesucristo vive su vida dentro de nosotros, a través de la morada del Espíritu Santo. Y esto nos hace parte de ese cuerpo único de Cristo, parte de la iglesia, de la familia unigénica de Dios. Entonces, ese pequeño trozo de pan sin levadura que comemos simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido y golpeado por nuestros pecados, y también apunta a nuestro llamado único e individual. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, como dice Lucas 20, verso 19. Y dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y bueno, el libro de Isaías, capítulos 53, versos 1 al 12, profetizan el sufrimiento de Jesucristo, o profetizaron el sufrimiento de Jesucristo. Y miramos a Jesucristo, quien es el autor y el que completa nuestra salvación, y también por nuestra salud diaria. Y muchas veces nosotros experimentamos esa sanación a través de nuestras vidas. Y es que muchos creyentes han experimentado esta curación, sea física o espiritual, a través de sus vidas. Y esta de verdad es una bendición extra que podemos pedir a través de esta celebración. Como también reconocemos que el cuerpo de Cristo ha perdonado nuestros pecados por toda la eternidad. Y cuando seamos nacidos de nuevo en la forma espiritual, nuestra salud, por decirlo así, será una salud eterna. Y es que Jesucristo sufrió para que algún día nosotros seamos como Él. El pan también lleva una servilleta sobre encima. En este momento sería cuando se remueve esa servilleta y se ora sobre ese pan. Y le pedimos a Dios que lo bendiga como el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado por nosotros.
Esta oración debe incluir el hecho de que Cristo sufrió por nosotros y debemos estar dispuestos a sufrir como Él lo hizo por causa de la justicia. Las llagas de Jesús fueron por nuestra sanidad, tanto física como espiritual. Como dice, por sus llagas somos sanados. También damos gracias a Dios por su amor y todas sus misericordias y beneficios hacia nosotros. Pedimos a Dios que nos dé su mente y actitud de servicio como miembros del cuerpo de Cristo a través de una continua efusión de su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos e hijas verdaderamente convertidos. Luego parte el pan en pedazos pequeños. Si sabes cuántas personas están presentes, parte la cantidad correcta. Después del servicio, cada persona debe comer tranquila y solemnemente el pequeño trozo de pan, reflexionando sobre lo que Jesús hizo, no solo por la humanidad, sino por nosotros como individuos. Es muy importante que tanto el pan como el vino que son bendecidos y que no se consume, que no se guarde para consumo más tarde. Al contrario, esos productos que quedan restantes no se deben consumir, pero deben ser arrojados a la basura para que no haya un consumo o uso accidental. Ahora hablemos del vino, el cual es una cantidad pequeña, repito, un vino rojo y vino verdadero de 10 o 12% de alcohol, pero no tiene que ser un vino aprobado por rabinos o un vino kosher. La Biblia no especifica cómo ese vino fue hecho. El vino representa la sangre de Cristo y la sangre de Cristo es por la remisión de nuestros pecados. Es importante orar sobre el vino para que el Padre lo convierta en el uso sagrado de este símbolo que representa la sangre de Cristo que redime nuestros pecados. Y es que es a través del Hijo que nosotros somos reconciliados con Dios Padre. Y les damos gracias a Dios por darnos su Hijo que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Cada persona participante debe tomar su copa en silencio, en meditación, y debe tomarlo. Una vez terminado, pongan la copa de nuevo en la mesa y cúbranla otra vez. Jesucristo fue el que introdujo el uso de la copa de vino, diciendo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la copa simboliza la sangre de Cristo. Como la sangre es roja, se utiliza vino rojo y eso es lo que utilizamos en la continuación de la Iglesia de Dios. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros y, de acuerdo a la ley, casi todas las cosas son redimidas con el derrame de la sangre. Y sin el derrame de la sangre, nada puede ser redimido. Esto lo encontramos en Hebreos 9:22. Y Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Efesios, capítulo 1, versos 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y también quiero leer Mateo 26, versos 27 al 29, donde comenta una vez más que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. Y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para la remisión de pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero recordarles una vez más que una vez que el servicio termina y todos se marchan, el encargado va a tomar el pan que queda y el vino que queda, que fue bendecido, y lo va a botar. Y bueno, de regreso a Mateo 26, 27 al 29, quiero recordarles que inclusive en ese día de la Pascua, Jesucristo habló del reino de su Padre aquí en la tierra. Ahora, continúan en lo del servicio. Después de descubrir el pan y el vino, el líder leerá en voz alta porciones de Juan 13:31 hasta el capítulo 18 de Juan. Como, bueno, esto es bastante para leer, el líder puede marcar estas citas claves que debe leer o que va a leer antes de que comience el servicio. Entonces, sí, los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 es bastante material. Debemos notar que Jesús se sometió voluntariamente a su muerte. Hizo el sacrificio para todos nosotros y esto es algo que debemos contemplar no solo en el día de la Pascua, sino a través del año. En cuestión de himnos para cantar, escoge uno que creas apropiado, pero no hay ninguno en específico. Ahora hablemos de la noche que debe ser observada o la noche de guardar. Esta frase tiene su raíz en Éxodo capítulo 12, verso 42. Y dice el verso: Esta noche de guardar para el Eterno, por haberlos sacados en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno con los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noche no es la noche de la Pascua. Esta es la noche del día siguiente que da inicio a los días de panes sin levadura. La Pascua tiene que ver con el sacrificio y no tiene nada que ver con marcharse de Egipto. Ahora, la noche que debe ser observada o la noche de guardar para el Eterno se celebra generalmente teniendo una cena entre familia. Es una cena especial y si es posible con miembros de la iglesia. No se debe hablar de negocios y cosas como esas. Ese primer día de panes sin levadura, tanto como el séptimo día, deben guardarse como un día de descanso, igual como si fuera un sábado. Podemos leer acerca de esta celebración en Levítico 23, versos 6 al 8. Recuerden que el 14 de ese mes bíblico es cuando se celebra la Pascua. Y ahora leyendo el verso 6. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. También leeré Éxodos capítulo 12, verso 15. 7 días comeréis pan sin levadura, y al primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Durante los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, por lo mínimo un cristiano debería comer al menos una pequeña porción de pan sin levadura cada día. Pero eso sí, no comer pan esponjado o que haya sido crecido con levadura. Las tortillas son un buen ejemplo de un pan sin levadura. En la noche de guardar al Eterno, esa noche es una fiesta, una festividad.
Y es costumbre en las iglesias de Dios, cuando los miembros pueden reunirse, donde cada grupo o persona trae sus recetas especiales que se ponen en la mesa para todos compartir y convivir. Y claro, también en esta cena también hay pan sin levadura. Después de la caída del sol en ese día o noche, porque pues ya el sol cae, alguien debe hacer una oración apropiada, no una oración larga. La gente se pone ropa casual para esta celebración. Esta celebración está abierta y todos están invitados, inclusive los miembros que no han sido bautizados. Esta noche es una noche de descanso, una noche para pasarla agradable en familia. Es importante coordinarse, son varias personas y varios grupos en qué cosas van a traer diferentes personas para que pues haya un balance. Y se procura tener un plato que tenga cordero, aunque esto no es requerido, pero esto hace la cena un poco más especial. Una vez más, este no es una noche para trabajar ni para hablar de negocios. Y el significado de esta noche es que no podemos quedarnos presentes en el Egipto espiritual, o sea, en los pecados de este mundo, o vivir en este mundo compartiendo sus ideologías y su manera aberrada de actuar. Y recordemos lo que nos fue comunicado a través de 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así como Dios separó físicamente su pueblo de Egipto, nosotros no debemos ser partícipes de el Egipto espiritual o de la Babilonia moderna. Y podemos leer eso en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Ahora, así como Israel tuvo que poner esfuerzo físico para salir de Egipto en el pasado, nosotros debemos tener o hacer esfuerzo espiritual para salir de ese Egipto espiritual o mundo de pecado que nos rodea. Y esto es muy importante para poder guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo, así como se nos es instruido en Apocalipsis 12, verso 17. Y bueno, esa celebración también representa que Jesucristo nos ha liberado de esas cadenas espirituales y que Dios Padre es el Rey Supremo. Observando este día, simbolizamos que estamos dispuestos a vivir una vida en Cristo, de dejarlo todo y seguir a Cristo, así como lo indica Lucas 14, verso 33. Ahora hablemos de cómo guardar los días de panes sin levadura. Estos días han sido guardados a través de la historia por los miembros de la iglesia, incluyendo los padres de la fe. Leamos lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero, ¿cómo se guarda la fiesta? Bueno, primero que todo, uno debe examinarse a uno mismo. Eso lo conseguimos en 2 capítulo 13, verso 5. Y debemos remover todo el pan con levadura de nuestras casas y, si tenemos un auto, de nuestro auto. Esto debe hacerse antes de que comiencen los días de panes sin levadura. El remover el pan no significa ir a dejarlo en otro cuarto en la casa. Es importante las semanas antes planear y comprar pan de acuerdo a lo que uno va a utilizar
para no tener que desperdiciar botando o arrojando a la basura mucho pan que fue hecho con levadura, en preparación antes de que comiencen las fiestas. Y todo esto Dios lo hace para probar nuestra obediencia. No le des el pan que tiene levadura a alguien más para que te lo regrese a ti cuando la festividad termine. Es más, si tienes levadura en la casa, también debes eliminarla. Bueno, en sumadas cuentas, los cristianos deben celebrar las dos fiestas, que es la Pascua, que comienza en el atardecer del día 14 del mes bíblico de Nisan, y que este año es el día 15 de abril del 2022. Y el siguiente día comienza la celebración de los panes sin levadura, que son 7 días. Y el primer día, o sea que sería el 16, comenzando después de la caída del sol, no trabajo se debe hacer, y ese día se debe guardar como un día de descanso, como un sábado igual. Y 7 días más tarde, también se debe guardar como un día de descanso. Y a través del transcurso de esos 7 días no se debe comer pan con levadura. Trata de participar con la iglesia y atender los servicios, o al menos ver los videos y poner atención a esos mensajes de esos días, incluyendo el segundo día hasta el sexto día. En esos días se puede hacer trabajo porque no son días de descanso. Pero si llega a caer un sábado, uno de esos días llega a ser un sábado, pues entonces tampoco se puede trabajar en ese día porque hay que obedecer, el séptimo día, ese mandamiento. Asegúrate de que tus deberes no te distraigan del significado de estas fiestas. Es importante que comas pan sin levadura cada uno de esos días, y a través de esa práctica que reflexiones que nuestro objetivo es vivir una vida sin pecado, una vida sin levadura, y así poder cumplir Mateo 5:48, que debemos ser perfectos como el Padre en el cielo lo es. Aunque muchos se enfocan en la parte física de no comer pan con levadura, es muy importante de que nuestra visión esté enfocada en vivir una vida sin pecado. Y como recordamos en Filemón capítulo 4 verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El comer pan sin levadura solamente nos recuerda, o debe servir como un recordatorio, de que perfección espiritual es nuestro objetivo. Esta festividad, su objetivo es renovarnos físicamente y espiritualmente. Es un tiempo para estudiar la Biblia, para compartir en familia y reflexionar. Y finalmente debo mencionar que de acuerdo a Deuteronomio capítulo 16 versos 16 al 17, y dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Y en esos tiempos las donaciones se podrán hacer a través de el internet, a través de la página de internet, o se pueden enviar por correo a la dirección en pantalla. Este fue Luis Rubén de la Continuación de la Iglesia de Dios.